Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que, bueno, es parte del día a día en Perú, el sistema de salud. Casi todos, ¿no? Los más de 34 millones tenemos algún tipo de seguro. Cobertura casi universal. Suena bien. Pero, ¿qué significa eso realmente? En la práctica, ¿cómo se traduce en recursos, en gestión, en acceso a salud de calidad? En esta exploración, queremos desglosar un poco esos elementos clave, los financieros, los económicos, que mueven el sector salud aquí en Perú. Vamos a ver cómo se mueve el dinero, los desafíos, que son enormes, para la inversión y esa relación tan compleja entre la salud de la gente y la economía del país. Y nos basamos en un análisis detallado sobre gerencia en salud para entenderlo mejor. El objetivo es como abrir la caja negra del financiamiento, ver de dónde viene la plata, a dónde va, cómo se intenta, optimizar cada sol, que siempre falta. ¿Y por qué entender todo esto es crucial si queremos que la salud mejore para todos? Empecemos por la estructura, que ya de por sí es particular, ¿no? Sí, lo primero que uno nota es que no es un sistema. Son como varias piezas sueltas. Una fragmentación bastante marcada en quién asegura a quién. Así es un mosaico, ¿eh? Complejo. A ver, la gran mayoría piensa en 2/3 de la población, más o menos. Dependen del SIS, el Seguro Integral de Salud. Este cubre principalmente a personas de bajos recursos, pobreza extrema, algunos independientes. Luego tienes a eSalud, que cubre más o menos a 1/3. Y este se financia distinto, ¿no? Con los aportes de los trabajadores formales y sus empleadores. Y ya después, porcentajes más chiquitos son de las EPS, las privadas, y los seguros de las Fuerzas Armadas y la policía. Y claro, cada una de estas funciona a su manera, con su propia administración, su plata, sus reglas, que te cubre y que no. Eso genera, una complejidad administrativa tremenda y sobre todo desigualdades. No es lo mismo estar asegurado en Lima que en una zona rural alejada, ¿verdad? En muchas zonas rurales, el SIS es prácticamente la única opción. Entonces, tienes al MINSA y a los gobiernos regionales vía SIS atendiendo a un grupo y a eSalud y las EPS más enfocados en el sector formal, en los trabajadores con planilla. Hablemos de números, de inversión. ¿Cuánto invierte Perú en salud? Si lo comparamos con otros países usando el PIB como referencia. Bueno, Perú destina alrededor del 5.2% de su PBI a salud. Si comparamos esa cifra, nos pone en la parte baja de América Latina. Estamos bastante por debajo de Chile, por ejemplo, que invierte casi el doble. También debajo de Brasil, de Argentina. Y si miras fuera de la región, la diferencia es todavía mayor. Estados Unidos, por ejemplo, dedica cerca del 17% de su PBI. Países europeos como Suiza, Alemania, Francia, también invierten bastante más. Pero, a ver, aquí viene la pregunta interesante. ¿Más inversión automáticamente significa mejor salud? O sea, ¿más esperanza de vida, por ejemplo? Porque uno pensaría que sí, pero parece que no es tan directo. Exacto, esa es la clave. No es una relación uno a uno. El caso de Estados Unidos es el clásico ejemplo, ¿no? Invierten muchísimo, el porcentaje más alto del PBI, pero su esperanza de vida no está ni cerca de ser la mejor del mundo, ni en el top 10. Y por otro lado, ves países en Europa como España, Italia, Suiza, Noruega, que invierten menos que EU en proporción, pero logran esperanzas de vida más altas. Y esto nos dice algo fundamental, creo yo. La eficiencia del gasto es tan o más importante que la cantidad total. No es solo cuánta plata pones, sino cómo la usas, en qué priorizas y qué también gestionas todo. Y Perú, lamentablemente, parece que ahí tiene un doble desafío. Una inversión relativamente baja, sí, pero también resultados en salud, como la esperanza de vida, que podrían ser mejores. Necesitamos más inversión, claro, pero sobre todo invertirla de forma más inteligente. Entendido ese panorama comparativo. Volviendo a Perú, ¿cómo se ve el presupuesto público específico para salud? ¿Cuánto dinero maneja el Estado para este sector? A ver, para el 2025, el presupuesto para salud es más o menos el 12% del presupuesto total del país. En soles, eso es más de 30.000 millones. Sí hubo un aumento, como de un 3% respecto al 2024. Y se mantiene como el segundo sector con más presupuesto después de educación. ¿Y cómo se reparte esa torta dentro del Estado? ¿Quién maneja qué parte?
La distribución es bastante centralizada, digamos. Más o menos el 63% se queda en el gobierno central, o sea, lo maneja el MINSA y otras entidades nacionales. Un 21% se va a los gobiernos regionales, que son los que gestionan buena parte de los hospitales y centros de salud. Y el 15% restante va a las municipalidades, que usualmente se enfocan más en temas de salud pública local o infraestructura pequeña. ¿Y se sabe en qué se piensa usar esa plata para 2025? ¿Las prioridades? Sí, se han definido algunas líneas principales. Por ejemplo, infraestructura. Quieren construir 38 centros de primer nivel nuevos. También hay un énfasis fuerte en cáncer, sobre todo en prevención, con la vacuna del VPH contra el cáncer de cuello uterino. Y bueno, lo usual, compra de medicamentos, la lucha contra la anemia, que sigue siendo un problema grave, y programas preventivos como las visitas domiciliarias. Y aquí hay algo interesante. Si miras qué programas se llevan más plata, la prevención y control del cáncer es el número 1. Después vienen salud materno-neonatal y desarrollo infantil temprano. Esta apuesta fuerte por prevenir el cáncer, como con la vacuna VPH, tiene una lógica económica fuerte, ¿ah? Porque tratar el cáncer es carísimo y afecta a gente en edad de trabajar. Así que prevenir, a la larga, ahorra mucho dinero y sufrimiento. Eso conecta perfecto con la idea de que salud y economía van de la mano, ¿no? No son cosas separadas. Totalmente. Es una calle de doble sentido clarísimo. Por un lado, si la gente está sana, la economía funciona mejor. Trabajadores más productivos, menos faltas al trabajo, niños que aprenden mejor y que serán adultos más productivos. Invertir en salud, sobre todo en la infancia, nutrición, vacunas, es súper rentable para el futuro económico del país. Y un sistema de salud eficiente que previene o detecta a tiempo baja muchísimo los costos futuros de tratamientos caros y de gente que no puede trabajar. Pero también funciona al revés, ¿no? Se puede crear un círculo vicioso. Exacto. Ese es el gran drama. La pobreza muchas veces significa mala comida, vivir en sitios poco saludables, menos acceso a agua limpia, menos educación, y todo eso te hace más propenso a enfermarte. Si la gente se enferma más, gastas más en curar, en hospitales, y te queda menos plata para prevenir. Y eso cierra el círculo. Más enfermedad, menos capacidad de trabajar, más pobreza. Romper eso es complicado. Necesita atacar varios frentes a la vez, no solo salud. Clarísimo. Y para manejar toda esta complejidad, la gestión financiera dentro del sector salud es, bueno, fundamental. No basta ser buen médico, hay que saber administrar. Precisamente. La gerencia en salud tiene que apoyarse mucho en las finanzas. Es entender cuánta plata tienes, de dónde viene, en qué la gastas, cuánto debes, y cómo haces para que rinda más. Y ahí entran herramientas como los estados financieros, que no son solo para contadores, son como el tablero de control. ¿Podrías darnos una idea de cómo se usan esos estados financieros en un hospital, por ejemplo? ¿Algo práctico? Claro. A ver, piensa en los 3 básicos. El balance general es como una foto. ¿Qué tienes? Equipos, edificios, plata en caja. ¿Y qué debes? A proveedores, préstamos. La diferencia es tu patrimonio. El estado de resultados te dice si en un periodo, un mes, un año, ganaste o perdiste plata. O sea, si tus ingresos fueron mayores que tus gastos. Pero quizás el más crítico para el día a día es el flujo de efectivo. Ese te dice cuánta plata entró y cuánta salió, de verdad. Porque un hospital puede tener ganancias en el papel, pero si no tiene efectivo para pagar sueldos la semana que viene, está en problemas serios. Y junto a esto, hay conceptos que un gerente tiene que mirar siempre. Liquidez. ¿Puedes pagar tus deudas de corto plazo? Rentabilidad. ¿Usas bien tus recursos para dar servicios? Y uno clave en lo público, la ejecución presupuestal, que es básicamente gastar la plata que te dieron. Suena tonto, pero es un problemón, sobre todo en regiones y municipios. A veces por burocracia, por falta de planes, no gastan todo y tienen que devolver plata al Estado. Y eso con tantas necesidades. Para transparentar todo esto está el SIAF, el Sistema Integrado de Administración Financiera, que registra todo. Increíble eso de que falte plata y a la vez no se gaste la que hay. Y un ejemplo de una decisión financiera del día a día en un hospital. Muchísimas. Pero una muy común. El servicio de comida para el personal de guardia. ¿Qué haces? ¿Tienes tu propia cocina? ¿O contratas a una empresa que traiga la comida? O, tercera opción, les das plata en efectivo para que compren algo. Cada opción tiene sus pros y contras financieros y de gestión. Mantener la cocina tiene costos directos. Personal, comida, gas, luz. Y indirectos,
limpieza, mantenimiento, el espacio físico. Contratar a un tercero te da un costo fijo por ración, pero pierdes control directo. Dar un bono es simple, pero asegura que coman bien y a tiempo. Analizar eso requiere ver los costos, sí, pero también la calidad, la satisfacción del personal. No es solo el número más bajo, es buscar lo óptimo. Muy claro. Ahora, volviendo a de dónde viene el dinero. Mencionaste el Tesoro Público y e-Salud. ¿Son las únicas fuentes? Son las más grandes, sí. Para los hospitales y centros del MINSA y regiones, la principal fuente son los recursos ordinarios, o sea, plata del Tesoro Público, de los impuestos. Para e-Salud, como dijimos, son las contribuciones sociales, los aportes de trabajadores y empleadores. Pero hay otras fuentes que suman. Un importante son los recursos directamente recaudados, los RDR. Es la plata que el propio hospital genera vendiendo servicios. Si atiendes a un paciente particular o de una EPS y te paga, eso es RDR. O si tienes un tomógrafo y le haces exámenes a pacientes de afuera. También están las donaciones y transferencias de cooperación internacional, ONGs, empresas, y las asociaciones público-privadas, las APP. Ahí entra también obras por impuestos, donde una empresa financia una posta o compra equipos a cambio de pagar menos impuestos después. Es una forma de adelantar inversión. Mencionaste antes la ejecución y gastar bien. Se oye hablar mucho del presupuesto por resultados. ¿Qué es eso? ¿Cómo buscan mejorar la eficiencia? Ah, el PPR. Sí, fue un cambio importante en cómo se maneja la plata pública en Perú. La idea básica es vincular el dinero a lograr resultados concretos, medibles, para la gente. Ya no es solo dar plata para hacer cosas, como contratar personal o comprar materiales. Ahora, la idea es dar plata para lograr resultados. Por ejemplo, en salud, en vez de solo dar presupuesto para contratar enfermeras, se da presupuesto para lograr una meta: vacunar al 90% de los niños de tal distrito, o tamizar para anemia al 80%. Y se mide con indicadores claros. Si cumples o superas la meta, en teoría, te aseguran o te aumentan el presupuesto. Si no cumples, podrían revisarte la gestión o incluso recortarte. Suena lógico. En teoría. ¿Pero funciona así de bien? ¿Tiene pegas? Bueno, tiene sus luces y sombras, ¿no? Ayudó a que la gente se enfoque en resultados, en lo que de verdad le sirve a la población. Eso es bueno. Pero también tiene sus bemoles. A veces las metas son muy difíciles de cumplir en sitios muy complicados. O puede pasar que te enfoques solo en lo que se mide fácil y descuides otras cosas importantes. Y el riesgo es castigar justo a los que tienen más problemas para cumplir, los que quizás necesitarían más ayuda, no menos. Por eso han salido cosas complementarias, como los convenios de asignación por desempeño, CAD, o antes los FED, Fondos de Estímulo al Desempeño. Ahí hay una negociación más fina. Se pactan metas, a veces con rangos flexibles, y si se cumplen, hay bonos directos para el personal. Incluso se puede negociar cuánto pesa cada indicador. Si en Tacna, por decir, es muy difícil cumplir la meta de pacientes por hora por médico, pues quizás ese indicador pesa menos en la evaluación final para el bono. Busca ser más adaptativo. Dar hacia adentro, ¿no? Gestionar los costos. ¿Cómo se hace eso? La gestión de costos es la otra cara de la moneda, fundamental. El objetivo es saber cuánto te cuesta realmente hacer cada cosa. ¿Cuánto cuesta una consulta, una operación de apéndice, un parto? En mi hospital. Tener esa info es vital. Para negociar con el CIS o las EPS, para saber dónde se te está yendo la plata, para poner precios justos si vendes servicios, los RDR, y para decidir dónde invertir para ser más eficiente. ¿Y cómo se calculan esos costos? ¿Qué incluye el costo de una consulta, por ejemplo? Se suelen dividir en costos directos e indirectos. Los directos son los que van pegados al servicio: el tiempo del médico, de la enfermera, las medicinas que usaste ahí, el algodón, la jeringa. Los indirectos son los gastos generales necesarios para que todo funcione, pero que no asignas a una sola consulta. El sueldo del administrador, la limpieza del pasillo, la luz, el agua, el desgaste de los equipos, la seguridad. Para saber el costo real total, tienes que sumar ambos, usualmente repartiendo los indirectos entre todos los servicios que das. Y buscar ahorros pasa por analizar esto. Se usan demasiados insumos, puedes comprar más barato, se vencen las medicinas en el almacén, puedes gastar menos luz y, volviendo a lo de antes, invertir en prevenir enfermedades crónicas como diabetes, obesidad o combatir la anemia infantil. Eso es gestión de costos a largo plazo. Evitas gastos enormes después. Y para que todo esto funcione y sea transparente, necesitas control, ¿verdad? ¿Cómo se controla el uso del dinero en salud pública?
El control es clave, un pilar. Por un lado, está la administración financiera en sí. Planificar, conseguir la plata, asignarla, gastarla y evaluar cómo se usó. Es un ciclo. Y por otro, hay mecanismos de control específicos. Dentro del hospital, control interno, y desde afuera. La pandemia, con las compras de emergencia y todo eso, mostró lo importante que son los controles fuertes, porque bueno, también hubo casos de gastos raros, ¿no? Eso ha hecho que la Contraloría se ponga más presente. Ahora tienen equipos en las entidades grandes, hospitales incluidos, supervisando casi en tiempo real. Miran cómo se usa la plata, alertan si ven riesgos, revisan si todo es legal y eficiente. Evaluar la gestión económica es eso, mirar los números, comparar con el presupuesto, ver si eres eficiente y corregir si algo anda mal. Todo esto suena a que necesitas gente que sepa mucho de salud, pero también de números, de gestión. ¿Tenemos esos profesionales en Perú? Uy, ahí diste en el clavo. Es absolutamente fundamental tener gente capacitada en gestión, en salud pública, en economía de la salud. Pero sí hay una brecha reconocida. Muchos directores son médicos excelentes, enfermeras con mucha experiencia, pero no siempre tienen la formación específica en gerencia, finanzas, planificación que necesitas para manejar algo tan complejo como un hospital o una red de salud. Y esta falta de formación en gestión se nota más fuera de Lima, en regiones. En Tacna, por ejemplo, se ha visto. Formar y, sobre todo, retener a estos gestores especializados es un reto enorme. El futuro necesita gente con esa doble mirada, la clínica y la de gestión eficiente. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que se formen y para que lleguen y se queden en los puestos clave, sobre todo donde más hacen falta? Hemos recorrido bastante, ¿eh? Desde cómo está armado el sistema, la inversión, esa relación salud-economía, hasta las herramientas como los estados financieros, el presupuesto por resultados, la gestión de costos. El mensaje que se repite es que se necesita una gestión más inteligente y gente preparada para eso. ¿Cómo podríamos resumir este desafío financiero en salud? Mira, se me ocurre una analogía. Gestionar las finanzas en salud es un poco como pilotar un dron con la batería justa para una misión importante. Cada decisión que tomas, a dónde vas, qué tan rápido, si usas la cámara, gasta esa energía limitada. Un buen piloto administra esa batería para llegar lo más lejos posible, cumplir lo importante y volver. Cada sol del presupuesto de salud es como esa batería, finita. Y la pregunta que siempre deberíamos hacernos es, ¿estamos pilotando bien este dron? ¿Estamos usando cada sol de la forma más inteligente para llevar salud a todos los peruanos, especialmente a los que más lo necesitan, y asegurarnos de no quedarnos sin batería a mitad de camino? Qué buena analogía para cerrar. Nos deja pensando en la responsabilidad de cada decisión financiera, ¿no? Muchísimas gracias por esta revisión tan profunda y clara. Ha sido muy útil. Hasta la próxima.